Saben que siempre ando investigando sobre nuevos sistemas para potenciar cualquier tipo de PC y ese sistema en teoría podría mejorar cualquier tipo de PC. ¿Por qué lo digo? Porque las configuraciones son bastante aceptables y el tema principal del sistema es que el sistema, la interfaz gráfica es exactamente lo mismo que Windows 11. ¿Qué cabe sacar de ese? Es que si tú no revisas muy bien a fondo, no te vas a dar cuenta de que ese sistema no es Windows y que principalmente está basado en GNU Linux. Sí, el tema es principalmente basado en Windows 11, en el más actual. Pero si tú no te metes las configuraciones y revisas de fondo el sistema, no te vas a dar cuenta de que ese sistema está basado en Linux y principalmente en Ubuntu. ¿Cómo se llama ese sistema? Ese sistema se llama Windows FX o Linux FX. Lo primero que vemos en el sistema es que las configuraciones y todos los temas, los fondos de pantallas, son más parecidos a lo que tiene que ver con Windows que mayormente Linux. Pero las configuraciones y los temas, si te metes ya más dentro del sistema, ves que hay configuraciones que difieren y ese tipo de cosas. Pero lo principal, por ejemplo, si una persona no sabe Windows 11 y tú le pones siempre será Windows 11 para esa persona porque las configuraciones se parecen bastante, los temas, los iconos, todo lo que tiene que ver con las animaciones es bastante bueno. Yo podría decir que ese tema, si tú lo pones ese sistema a cualquier computadora, nadie se va a dar cuenta de esto. Y el punto fuerte de ese sistema es que consume muy pocos recursos. Quizá consume el 50 o un 25% de recursos de lo que consume Windows 11 o Windows 10 por en general. Sí, hay cositas que difieren dentro del sistema, pero lo que vengo y digo, por ejemplo, si te metes a configuraciones ya de fondo de pantalla, no va a ser igual que, por ejemplo, Windows 10, por ejemplo. Sí, hay muchas cosas que difieren, pero el punto de esto principalmente es para este tipo de computadoras antiguas que quizás quieres darle una segunda vida para hacer tareas sencillas como Word, Excel, PowerPoint y ver uno que otro archivo o ver videos en YouTube y ese tipo de cosas, está bastante bien porque el sistema principalmente está dirigido a ese tipo de computadoras que quizás tengan 20 o 15 años. Pero ¿qué pasa con el sistema? El sistema no se queda atrás, no se queda obsoleto, no tiene que ver con nada de esto. ¿Por qué? Porque el sistema, más adelante hablaremos sobre una tienda de aplicaciones que tiene el sistema, sobre lo que tiene que ver con la optimización, la estabilidad y ese tipo de cosas. Sí, las configuraciones quizás difieran, pero la esencia de que sea un sistema moderno, sí, porque se parece a Windows 11, pero esto no difiere de las configuraciones que trae por debajo del sistema, porque una cosa son los temas y otra cosa son las compatibilidades sobre las aplicaciones. Sí, muy bien sabemos que ese sistema, los programas que en teoría trae, no son los mismos que trae Windows en general. Sí, pero para ello tenemos un buen desarrollo y por otro lado también tiene aplicaciones que más adelante hablaremos de ello. Algo que no me gustó es que el sistema como trae en la suite de ofimática, pero sí, no son las suite de ofimática, son accesos directos sobre lo que tiene que ver con Word, Online, Excel, PowerPoint y ese tipo de cosas que son online. Con una cuenta gratis podríamos usarlo, pero para ello también tenemos la tienda de aplicaciones que hay sistemas de ofimática como LibreOffice, WPS y ese tipo de programas que son compatibles con esos archivos del Office 365 o de esos temas, pero ¿qué cabe sacar de esto? Esos son gratis y tienen esa compatibilidad, esa forma de libertinaje que no te ofrece Windows, o quizás no la sabemos porque eso también, esos sistemas de ofimática están disponibles también en Windows y es normal que la gente no sepa sobre esto. Pero por otro lado está el tema de la personalización. Yo podría decir que uno de los temas fuertes sobre el sistema es este tema de las configuraciones, de los multidesk o workstation, y es como que tengas un escritorio, por ejemplo, para hacer tareas, para editar, para ese tipo de cosas que tampoco se quedan atrás en el sistema. Otro punto que cabe sacar es que el sistema también trae Edge, también trae lo que tiene que ver con Chrome y ese tipo de cosas. Sí, está direccionado sobre esto, pero también yo podría decir que no podría traerlo, pero para que sea más completo lo trae. Otro punto que yo siempre veo en los sistemas es el tema del monitoreo, de lo que tiene que ver con memoria RAM y ese tipo de cosas. Sí, ¿cuáles son los requisitos mínimos para poder instalar el sistema? Los requisitos mínimos para poder instalar el sistema son simplemente tener 2 GB de memoria RAM, un procesador de 32 o 64 bits y 1 o 1.5 GHz, lo cual quiere decir que es una computadora hace 15 o 20 años. Lo tiene, podría ir sobrado quizás. Y también está disponible en una tienda de aplicaciones, también muchas más cosas, pero el punto de eso es que, por ejemplo, ese tipo de computadoras que quizás a veces queremos instalar alguna versión de Linux y esos sistemas, algunas personas no los entienden porque quizás no se acostumbran a ellos.
ese sistema caería de anillo al dedo. ¿Por qué lo digo? Porque el sistema es estable, las actualizaciones son muy buenas. Podría que en teoría en futuros podría mejorar tu PC, aparte de instalar el sistema, mejorarlo, podría mejorarla aún más, con más funciones y ese tipo de cosas, sí. Pero hay sistemas que ciertas funciones los atrasan, en vez de estar más optimizados, los ponen peor. Por ejemplo, yo tengo Chrome. Todo lo que tiene que ver con esos programas, yo simplemente instalé OBS, pero todo el Chrome, el Edge y los otros programas que vemos en la caja de aplicaciones viene predeterminado en el sistema. Una cosa que no me gustó es que no trae sistema de ofimática como que preinstalado, pero para ello tenemos la tienda de aplicaciones, que lo menciono mucho. ¿Por qué? Porque en Linux, por lo general, muchas distribuciones de GNU Linux no traen el tema del descargar de forma automática. Tenemos el tema de instalarlo por la terminal. Sí, para mí eso no es un problema. Es problema para esas personas que se están introduciendo a Linux, no por escudriñar el sistema como tal, sino por darle una segunda vida a componentes o PCs un poquito antiguas. Otro punto fuerte que debemos siempre ver en los sistemas es la estabilidad, la fluidez. Por ejemplo, en mi computadora, yo no tuve problema con drivers. Al momento de instalar Windows, cualquier versión de Windows en mi computadora, tengo que instalar drivers para que funcione el Wi-Fi, para que funcionen ciertas cosas. Aquí no, aquí yo no tuve ese problema. Otro punto es el tema de las actualizaciones. Hay temas en actualizaciones, por ejemplo en Windows 11, Windows 10, que a veces actualizamos y deja de funcionar el Wi-Fi o de repente el sistema. Aquí es muy difícil, sí, debemos tener en cuenta que todos los sistemas tienen o deben de tener ese tipo de errores porque es normal, los sistemas no son perfectos, pero en Windows es más normal de lo común. Otro punto que debemos tener al 100% por entendido es el tema de qué tanto consume el sistema que yo quiero para la computadora que yo tengo. Por ejemplo, ese sistema es bastante asequible. ¿Por qué? Porque en temas de obsolescencia programada, de que las computadoras antiguas de hace 15, 20 años no se pueden conectar al internet porque los protocolos no funcionan, porque eso van acorde a la versión de sistemas que tengas, ese sistema podría caer muy bien a cualquier tipo de computadora, ya sea una computadora de hace quizás 2 años a una computadora de hace 15, 20 años. Sí, el funcionamiento no es el mismo, quizás los componentes no son exactamente los mismos y ese tipo de cosas. En definitiva, por ejemplo, si andas buscando un sistema para mejorar cualquier tipo de PC o quizás te quieres salir de los problemas de Windows, ese sistema es bastante bueno porque está basado en Ubuntu y por ende los tutoriales y los foros todos te van a funcionar. Por otro lado, también tienes una tienda de aplicaciones que no tanto son los problemas o descargar cosas por la tienda de aplicaciones o por los comandos. Sí, para ello vas a tener mejor estabilidad porque mientras más cosas tienes que te ofrezcan, mucho más estabilidad y mucho más confort te va a ofrecer el sistema. También, por ejemplo, yo estoy viendo aquí que tenemos el mismo Teams, que en teoría no estaría disponible para muchos otros programas. Otro punto es que, por ejemplo, sí, bien sabemos que los programas directamente de Windows no nos funcionan a nosotros, pero para ello tenemos una tienda de aplicaciones y también lo que tiene que ver con un programa especialmente que se llama One y otros que nos traducen a algunos programas, no todos, quizás para editar, y también tenemos editores aquí bastante buenos como por ejemplo puede ser el DaVinci Resolve, edición en 3D como Blender y ese tipo de cosas que a veces nos trabamos en algún sistema porque algunos programas no están disponibles. Otro punto es que también el sistema trae soporte para aplicaciones de Android de manera nativa. Bueno, ya sabiendo todo esto, ¿qué opción vas a necesitar? También otro que cabe destacar es que la instalación del sistema va a estar en la descripción de este. Gracias por verlo.